El Ministerio de Salud informó un nuevo pico histórico de casos nuevos por coronavirus, una cifra que llegó a 9.454 nuevos contagiados, el más alto que se tiene registro desde que comenzó esta crisis sanitaria. Expertos, de hecho, proyectan que la cifra podría ser aún más alta. Vamos a analizar este escenario junto a la doctora Caroline Weinstein, doctora en inmunología de la Universidad de Valparaíso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por esta invitación. A ver, doctora, hemos conversado varias veces y en distintos escenarios, en distintos contextos también, no solamente de los datos, sino de la situación con vacunas, sin vacunas, con proceso ahora de segunda dosis de refuerzo, para qué decir, pero quiero tener su evaluación de lo que está sucediendo hoy en día, cuando ya se habla de que los próximos datos que se podrían entregar de nuevos contagios superarían los 10.000 casos, ya no es nada lejano pensar en eso, pero el problema que conlleva eso, que podría ser el estrés que se genere en la atención en los centros de salud con respecto a esto. Exactamente, como ya es de público conocimiento, la variante Omicron se caracteriza por su mayor transmisibilidad. Y si bien sabemos que la enfermedad es menos grave, dada su mayor transmisibilidad, es que esperamos que igual se produzca un estrés y un riesgo de colapsar el sistema de atención hospitalaria. Por lo tanto, el llamado a la población es cuidarse, extremar las medidas que se han repetido hasta el cansancio, lo que entiendo que es difícil estando en la estación estival, donde las personas en general salen de vacaciones y quieren esparcirse, especialmente cuando hemos estado tan contenidos en nuestras casas, producto de estos ya 2 años de pandemia. Pero el llamado es a cuidarse porque esta situación de que el virus sea menos virulento no implica que el sistema de salud no esté en riesgo de tener un colapso. Y hay otro tema que también es importante añadir. Cada vez que estamos permitiendo una duplicación del virus en el interior de los sistemas respiratorios de las personas, estamos permitiendo la posibilidad de que emerjan nuevas variantes. Claro. Y ahí podemos tener sorpresas que desconocemos, que es imposible predecir cuáles van a ser las características, especialmente en cuanto a virulencia y transmisibilidad de las posibles variantes. Es muy importante que se pueda limitar la transmisión del virus, no solo en Chile, sino que en el mundo. Claro, y ese es un punto súper relevante porque cuando hablábamos de, cuando hablamos de Omicron el día de hoy, cuando hablábamos de Delta en su minuto, las otras variantes, es justamente por el espacio que tiene para mutar el virus. Y evidentemente ese es el gran punto. Está la vacunación, no hay duda de aquello, pero cuando empiezan a aumentar justamente estos nuevos contagios, se puede dar esa posibilidad, y es bien preocupante porque también va a depender del lugar geográfico, de la población. Hay varios estudios al respecto, pero en ese sentido hay que remarcar eso. Los centros de salud, el sistema de salud obviamente ha tenido situaciones así, claro que las ha tenido, pero obviamente ya con lo que ha sido no COVID, esto se va sumando también, doctora. El desgaste, esto es un tema bastante también conocido, el desgaste de los colegas que se desempeñan en el ámbito hospitalario. Esto no solo en Chile, también se ha destacado por autoridades de otras naciones que están en este minuto viviendo el mayor pic del Omicron, y es que hay menos personal sanitario, hay un gran déficit de enfermeras y otros profesionales porque mucha gente ha renunciado, otros están con licencia, otros están bajo un estrés que realmente no sería capaz de soportar. Uno puede prever otro embate tan grande como el que hemos tenido en el 2021. Entonces, todo ese desgaste es altamente preocupante en el ámbito sanitario, y por lo tanto tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, y esto es cada uno de nosotros para controlar la transmisión del virus, haciendo nuevamente sacrificios en nuestras vidas personales, Sí. en nuestras reuniones, en la asistencia a sitios con una gran conglomeración, porque al ser mucho más transmisible, fíjate que en un día se duplica la cantidad de virus dentro de un organismo. Entonces esto es bastante rápido, y basta que entonces nosotros nos contaminemos con un virus para que podamos tener
al cabo de 7 días una cantidad muy grande de virus en nuestro tracto respiratorio. Sabemos que esta variante se aloja más en el tracto respiratorio superior, por lo tanto eso también ayuda a que sea más contaminante. Entonces, la población debe, en primer lugar, completar sus ciclos de vacunación. Todos aquellos reticentes deben hacerlo por un sistema, por un principio de solidaridad con nuestros pares. Hay personas que pueden enfermar y a pesar de que sea menos virulento, llegar a un estado de gravedad. El hecho de que a nivel mundial las noticias indiquen que es menos virulento no significa que una persona al infectarse no pueda llegar a la gravedad y a la muerte. Hay que ser bien conservador en esto y pedirle a las personas que sus vacaciones sean en lugares contenidos, alejándose de las multitudes donde se pierde cualquier tipo de trazabilidad si llega a haber un infectado. Claro, esas son medidas de autocuidado, especialmente para este periodo de vacaciones, que es aún más complejo para todo lo que hemos aprendido que hay que hacer durante una pandemia. Voy a profundizar con usted, doctora, el tema de la vacunación, pero antes quería hacer un punto sobre lo que tiene que ver a esta posibilidad, que siempre está presente, pero que se ha ido descartando de distintos expertos, también la autoridad sanitaria, de volver a las cuarentenas, principalmente porque cuando, y yo recuerdo muy bien, semanas, meses antes de que las cuarentenas finalmente se terminaran, hay un tema legal de estado de excepción constitucional, digamos, pero como herramienta, se hablaba de la poca efectividad que estaban teniendo con respecto al inicio de la pandemia. Estamos ya remontándonos a marzo del año pasado, marzo de hace 2 años en este caso. ¿Usted qué cree? ¿Deberían volver las cuarentenas? ¿Deberían focalizarse, plantearse de una manera distinta? Porque finalmente es una herramienta que funciona, pero tiene que ser bien establecida y con distintos parámetros. Hay varias maneras de mirar esto. Es verdad que dado también el desgaste de la población y la falta de fiscalización, las cuarentenas finalmente se fueron relajando. Según como vayan los datos, yo sé que esto puede ser bastante impopular, sobre todo en periodo de verano, de que haya que hacer unos 10 días de una cuarentena más estricta, sin descartar que esto pueda ser por áreas, de alguna manera encapsular áreas donde haya una gran propagación. Pero también hay que fijarse lo que pasa a nivel de frontera. O sea, ya vimos el caso de la frontera a nivel de los Libertadores, donde llegaba mucha gente de la ciudad vecina Argentina, donde los casos son mucho más abundantes, ¿no es cierto? Los casos nuevos cada día son muy peligrosamente más abundantes. Entonces, también creo que la primera medida es el control de las personas que salen y entran del país. Eso hay que hacerlo quizás más riguroso para no seguir importando nuevos casos y desde el punto de vista de salud, una cuarentena muy acotada podría ser para cortar el ciclo de transmisión, no lo descarto como una posibilidad, pero de todas maneras lo más importante es la trazabilidad, el testeo. Sí, claro. Y ahí tengo que decir que como ciudadana común uno está viendo que si bien hay 95.000 testeos diarios, que es un número interesante, hay personas que llegan a los centros de testeos y que no hay suficientes tests. Entonces, hablamos bastante de la importancia de la trazabilidad, de la búsqueda activa, pero no es infinita, porque hay límites en las cantidades de test diarios que se pueden efectuar. Hay personas que llegan a su fila y cuando les toca ya no quedan más test. Entonces, esa es un área donde podríamos reforzar, porque en la medida que podamos... Eso principalmente por la alta demanda que se da y que tiene mucha relación, obviamente, con la transmisibilidad que has tenido esta variante Omicron. Eso es así, y personas que han tenido contacto estrecho o no tan estrecho y tienen sus dudas, claro, porque tienen algunos síntomas, van a necesitar esto del testeo y se ha disminuido. También entiendo que se han disminuido los apoyos a los centros, se ha ido reduciendo el personal en los centros que hacen testeo también, y eso en realidad debería de alguna manera recuperarse para poder hacer más testeo activo. Eso es una gran medida, es localizar a quienes realmente están con el virus y poder cuarentenar a esas personas, unas cuarentenas más dirigidas. Pero para eso
sería fundamental contar con mayor cantidad de test. Yo sé que ya tenemos bastante, los números, si tú ves, antes eran 75.000, hoy día son 95.000. En Claro, un momento al de comienzo de la más relajo pandemia teníamos... llegaban a un promedio de, voy a inventar un número, pero 15.000, 20.000 Exacto. test PCR en su minuto. Estoy hablando del primer semestre del año en que ya comenzábamos a conocer esta pandemia. Exactamente, pero necesitamos mejor, dado esta variante que es más transmisible, deberíamos mejorar en ese sentido para poder hacer cuarentenas dirigidas a quienes están infectados. Ujú. Doctora, hablemos un poquito de la variante Ómicron, pero desde lo que se conoce, porque se va, en términos científicos, conociendo día a día, desgraciadamente, y esto es un tema donde hay mayor base muestral, digamos, cuando va aumentando, desgraciadamente, la transmisibilidad de este virus, ahí también se empieza a conocer más, con los síntomas que tiene, que no. Pero, ¿cuáles son las diferencias que tiene entre Delta, este Ómicron, que ya se han podido, de alguna manera, notar? Una diferencia, se entiende, es que es más transmisible que lo que era Delta, que ya de por sí era muy transmisible. Exactamente, bueno, y aquí siempre la cepa que va ganando en transmisibilidad es la que se va a hacer dominante, es como un principio bastante intuitivo de entender. Además de aquello, y que esta variante Omicron tiene las mutaciones que tenían las otras, es decir, acumula mutaciones de alfa, de delta, de la gamma, y tiene nuevas mutaciones, un número muy importante de mutaciones, eso es estructural. Cómo estos cambios en su secuencia afectan la biología de esta partícula viral, y es que además de ser más transmisible, porque como dije anteriormente, tiene una velocidad de duplicación de 2 días, es decir, hoy día entra uno y mañana tengo dos. Además de aquello, se aloja preferentemente en el tracto respiratorio superior. Entonces, al quedar en más bien en el tracto respiratorio superior, por un lado, es más transmisible porque es más fácil que cuando hablemos, cuando respiremos, estemos expeliendo, ¿no es cierto?, partículas aerosolizadas con el virus, que son las que van a ir a caer en otra persona. También producen un cuadro clínico menos grave al no bajar al tracto respiratorio inferior. Entonces, desde ese punto de vista se explica su menor virulencia, por quedar más bien, por decirlo de alguna manera, atrapada en el tracto respiratorio superior. Esas son las diferencias que hoy se conocen sobre este virus. Y también puedo decir que al haber más cantidad de virus, hay test que pueden ser efectivos más prematuramente, como un test de antígeno que está disponible en la farmacia para que la gente se los haga en su casa. Pueden ser una buena herramienta si uno llega al centro de testeo que existen en las distintas localidades, comunas, y se quedó sin esto, puede tratar de practicarse Claro. un test casero que, al haber más cantidad de virus, ¿no es cierto?, en forma más rápida, por su mejor velocidad de duplicación, permitiría entonces que tuvieran mayor sensibilidad en determinar que una persona está contagiada mucho más prematuramente. Doctora, agradecerle nuevamente estos minutos. Es importante ir conociendo y conversando constantemente, pero por sobre todo el tema de la vacuna, de aquellos que están rezagados, vacunarse, y muy importante, no dejarlo de lado, las medidas de autocuidado, especialmente en este periodo de vacaciones. De hecho, estamos con recambio veraneante, uno empieza a relajarse, pero los números nos muestran de que relajo no hay que tener. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Exactamente. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo grande, que le vaya bien. Igualmente. Bien, vamos con otro tema, el aumento de contagios de Ómicron por la variante